Buenas tardes, muchachos. Ok, entonces ya ustedes saben que tenemos un monitor. Ese monitor nos ha estado colaborando, les está enviando unos ejercicios. Cristian, el objetivo ya de las clases va a ser concentrarnos fundamentalmente en la teoría, y con él van a realizar el conjunto de ejemplos o ejercicios que creamos pertinentes. Obviamente en las clases se presentarán algunos ejemplos. Claro, está muy bien. Entonces, el tema del día de hoy comienza con la energía. Entonces, habíamos dicho en una clase anterior que la energía, ¿qué es energía? El concepto es bastante extenso y difícil de definir. Señor. En teoría podríamos decir que la energía es el trabajo necesario para producir movimiento en un cuerpo. Eso voy a comenzar a explicar qué es energía. Entonces, como les estaba diciendo, el concepto de energía es bastante extenso de explicar, es largo. Uno de las primeras cosas que uno puede decir acerca de la energía es que la energía es capacidad de realizar trabajo, capacidad para realizar trabajo. Pero esta no puede ser tomada como una definición, porque algunos estudiosos de la pedagogía y del concepto en la física podrían entonces insultarnos. Este es simplemente uno de los aspectos fundamentales para comprender o iniciar el estudio de la energía. Otra posible definición de energía se da cuando uno dice que es una cantidad que puede conservarse. Esta es otro apelativo que podemos encontrar de la energía. Por el momento podemos decir que conocemos dos tipos de energía. La energía potencial, que hasta el momento hemos visto dos clases, la gravitacional y la eléctrica, que enseguida la vamos a volver a repasar. Y la energía cinética. La energía cinética, que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces hasta ahí hemos visto, y la idea del día de hoy es construir con base en estas primeras definiciones el concepto de conservación de la energía total, energía mecánica y trabajo. Muy bien, entonces vamos a revisar qué significa la energía potencial. Energía potencial. Como su nombre lo indica, es una cierta cantidad de energía que está asociada a la posición. A la posición de un objeto en un sistema o de un cuerpo en un sistema físico. No, aún aquí esta palabra no significa sistema de coordenadas. Por ejemplo, si el sistema físico es la Tierra, y un cuerpo de masa m dispuesto a una cierta altura h, entonces en virtud de esta posición decimos que
a través del campo gravitacional, el objeto de masa m tiene una energía potencial que es de naturaleza gravitatoria o gravitacional y es mgh. Aquí en esta definición de energía potencial gravitacional o gravitatoria hemos dado por alto muchos pasos, porque realmente esta definición nace de la posición privilegiada que tenga un objeto de masa m respecto a otro objeto que produce un campo gravitacional g. Me explico. Una de las leyes de Newton fabricó, descubrió 3 leyes fundamentales que ya las vimos en una clase anterior. Existe otra ley que es la ley de gravitación universal, también por el mismo autor, que es la fuerza gravitacional entre dos objetos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional a la distancia que los separe al cuadrado. O sea, esta fuerza le dice a usted que siempre que usted tenga un objeto de masa m, por ejemplo la Luna o por ejemplo la Tierra, y aquí tengo un objeto de masa m minúscula, por ejemplo la Luna o un asteroide de la Tierra, un satélite, entonces la distancia entre, si denotamos por r, la distancia entre los centros de masas de estos dos cuerpos, ellos se van a atraer con esta fuerza. Entonces se dice que este objeto posee una energía potencial gravitacional respecto de este, porque cuando este objeto sea dejado en libertad, en este instante sin que tenga velocidad en ninguna dirección, cuando sea dejado en libertad, entonces este objeto, por el solo hecho de estar en presencia de este grande, va a comenzar a adquirir velocidad. O sea, la energía que tenía por estar en este punto se va a ir transformando en energía cinética o en energía de movimiento. Se dice que este cuerpo de masa m crea en este punto un campo gravitacional que le proporciona a este m pequeño o m minúsculo una aceleración igual a g. Ya sabemos que si este r es comparable al radio de la Tierra, o sea por acá, g vale 9.8, pero la gravedad va disminuyendo conforme usted se va alejando del planeta, ¿de acuerdo? Entonces esta ecuación de energía potencial, digamos que es una simplificación de este problema, en donde la energía potencial gravitacional que tiene este cuerpo es esta. Miren que aquí hay un R y aquí hay un R al cuadrado. Esta es la fuerza y esta es la energía potencial gravitacional, claro, con un signo menos. De hecho, esta fuerza también debe llevar un signo menos porque no hemos puesto los vectores unitarios. Entonces, esta energía es una simplificación de esta. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que un objeto tenga una cierta posición privilegiada dentro de un sistema físico, entonces va a poseer una energía potencial. ¿De acuerdo? Mediante las interacciones del sistema. Por ejemplo, aquí la interacción es la gravedad, pero hay otro sistema físico donde existe energía potencial. Otro sistema físico. Entonces este era el anterior al sistema físico, un cuerpo en presencia del campo gravitacional, y este va a ser un cuerpo en presencia de la fuerza de un resorte. A este sistema físico se le conoce como sistema masa-resorte. Masa-resorte. Entonces, este cuerpo, supongamos que, un resorte tiene una posición privilegiada, que es cuando él no está estirado, o sea, cuando él está en la posición de equilibrio. Entonces 0 se llama posición de equilibrio, cuando no está estirado. Cuando el resorte no está elongado o estirado.
Muy bien. Sin embargo, cuando usted estira el resorte, usted estira este resorte a una distancia X, entonces existe una fuerza que jala el cuerpo en esta dirección. A esta fuerza se le conoce con el subíndice E de fuerza elástica y esta fuerza es menos K por X, donde K es la constante del resorte. Esta fuerza la estudiaremos más a fondo en próximas clases. Por el momento es importante, para conocer la energía potencial en este otro sistema físico, que cuando usted alarga el resorte, entonces este cuerpo obtiene una energía potencial que está almacenada en el resorte. Porque cuando usted suelte el cuerpo, entonces la fuerza del resorte hará que lo que antes era posición vaya disminuyendo, pero la velocidad que antes era cero vaya aumentando. O sea, el cuerpo que estaba inicialmente en reposo empieza a adquirir velocidad a costa o con el precio de disminuir la distancia respecto del centro de equilibrio del resorte. Exactamente lo mismo sucedía acá. Lo que antes era distancia comienza a disminuirse y se va convirtiendo en velocidad. O sea que el cuerpo comienza a adquirir energía cinética gracias a que va disminuyendo su distancia al centro de la Tierra, o en este caso a la superficie de la Tierra. Entonces estos son dos sistemas físicos en los cuales se usa la energía potencial, pero hay muchos otros que por el momento pues no vamos a estudiar. Pero parece que ellos todavía me escuchan, ¿no? Sí, profe. Gracias. Bueno, no sé qué pasa entonces. ¿Eso qué es? ¿Ya? ¿Sí o no? Ok. Muy bien. Entonces, hay otros sistemas físicos en los cuales se usa también el concepto de energía potencial. Por ejemplo, en los átomos, en las moléculas, donde los cuerpos también poseen energía debido a la posición que ocupen en el sistema físico. Solo por mencionarlo, porque el objetivo del curso no es la electricidad, pero solo por mencionarlo como un ejemplo, podemos decir que cuando se tiene un átomo, o sea, un protón y un electrón, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, entonces el electrón tiene energía potencial debido a la posición que ocupa en la vecindad o en la cercanía del protón. Si la energía potencial si la distancia del electrón al protón aumentara, entonces la energía potencial disminuiría y viceversa. Lo mismo sucede cuando se tiene un líquido y en ese líquido se tienen varias moléculas. Las partículas que allí están, dependiendo de la posición que ocupen entre las moléculas, también van a tener energía potencial. Entonces, los sistemas físicos en los cuales se utiliza la energía potencial son diversos, son muchos. Nosotros nos vamos a concentrar básicamente en estos dos: el resorte, el sistema masa-resorte y el sistema de la gravedad. Entonces, digamos que esta es una introducción al concepto de energía potencial. Muy bien, ya habíamos visto también el concepto de energía cinética. Bueno, cinética. Este sí no es difícil, es debido a la velocidad, es relativo, porque recuerden que la velocidad relativa respecto de un sistema de referencia, respecto de este sistema de referencia que puede llamarse vagón del metro, que va a cierta velocidad, unos 50 metros por segundo, y aquí hay una persona parada en la plataforma. Entonces, una persona que esté quieta dentro del vagón tendrá una velocidad respecto del vagón igual a 0.
Mientras que una persona que esté quieta dentro del vagón tendrá una velocidad de 50 metros por segundo respecto de la plataforma. Por lo tanto, la energía cinética de esta persona respecto de la plataforma es diferente a la energía cinética de esta persona respecto del vagón. Por lo tanto, la energía cinética es un concepto relativo. Concepto relativo. Su fórmula es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. También se puede expresar como el momentum al cuadrado sobre 2 veces la masa, y esta es una definición un poco más importante que esta. Porque a través de esta definición, esto es 2 veces, porque a través de esta definición pueden hacerse estudios ulteriores, estudios más importantes que a través de esta. Esta es una definición más importante. Muy bien. Esto de lo relativo no es algo que afecte solamente a la energía cinética, también afecta a la energía potencial. Por ejemplo, imagínense que usted está en un edificio y entonces este edificio tiene 3 pisos. Supóngase... Cuénteme. ¿Cómo? ¿Puedes bajar un poquito el agua? Sí. Ok. Entonces, vamos a hablar de la relatividad que existe en el concepto de energía potencial gravitacional. Imagínese que usted tiene un edificio de 3 pisos y usted vive o está ubicado en algún momento en el 3er piso. Y que usted tiene una lámpara colgando de acá. ¿Listo? Una lámpara, un péndulo, un objeto que está colgando del techo del 3er piso. ¿Cuál es la energía potencial? Vamos a suponer que este edificio mide 50 metros. Que esto mide 20, que esto mide 20 y que esto mide 10 metros. ¿Cuál es la energía potencial de esta lámpara que tiene una masa de 3 kilos, por ejemplo, respecto del piso? Entonces, la energía potencial de la lámpara respecto del piso, o del 3er piso, del piso 3, es igual a M. Vamos a decir que esta es H1, que esta es H2 y que esta es H3. Mg por H1. O sea, respecto de este sistema de referencia que lo podemos ubicar acá, la energía potencial, este es Y, la energía potencial de esta lámpara es mgh1. Pero si usted está ubicado en un sistema de referencia que está puesto en la base del edificio, la energía potencial de la lámpara es mayor. La energía potencial de la lámpara respecto al sótano, por ejemplo, es igual a mg por la suma de estas 3 H's, o sea, por H grande. Por lo tanto, la energía potencial gravitacional está definida respecto de un sistema de coordenadas en el cual usted está trabajando. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Muy bien, entonces ahora vamos a introducir el concepto de energía mecánica, que es simplemente la suma de la cinética más la potencial. Esta es la definición de energía mecánica. Y vamos a estudiar cómo se manifiesta esta en sistemas aislados. Entonces, vamos a decir, existen 2 tipos de fuerzas o tipos de fuerzas. Profe, ¿puedo volver un momento la hoja, por favor? Preguntas.
¿Listo? Entonces, vamos a definir dos tipos de fuerzas importantes. Vamos a decir, dos tipos de fuerzas importantes. Un tipo de fuerza son las fuerzas conservativas. Conservativas. Y otro tipo de fuerzas son las fuerzas no conservativas. Una fuerza conservativa se destaca o se define por aquella fuerza que permite que la energía mecánica se conserve. O sea, permite que la energía mecánica no se transforme en calor. O sea, que la energía mecánica no se convierta en calor. Deja de molestarla con esa hoja, hombre. A ver si la grabación queda medianamente decente. Ok. Ejemplos de estas. La fuerza gravitacional, la fuerza elástica, la fuerza eléctrica, aunque esta no la vamos a ver, pero es importante que sepa que esa es conservativa, entre otras tantas. Entonces, una fuerza conservativa permite que la energía mecánica se conserve. Una forma de definir conservación es que la energía no se convierte en calor. Muy bien. Una fuerza no conservativa es aquella que permite que la energía se convierta en calor. Permite que la energía mecánica se convierta, se transforme en calor. O sea, la energía mecánica no se conserva. O sea, que la energía mecánica no se conserva. ¿De acuerdo? Esa es una fuerza no conservativa. Ejemplos: la fricción. Ejemplos: la viscosidad. Y todo tipo de rozamiento contra el aire o contra un fluido. Señor. Pero entonces, en ese sentido, hablar de fuerzas conservativas sería como un modelo experimental. Pues lo que hay que considerar entonces que nada de lo que pues, un cuerpo que entra en contacto, por ejemplo, tirar una pelota, por ejemplo, hacia el aire, tendríamos que despreciar la fuerza de resistencia que está poniendo el aire. Ajá, sí. Sí. Bueno, conservativas, es como más a nivel experimental, o habría que despreciar ya te entendí. Sí. Ya te entendí, sí, mira. Lo que sucede es que hay formas. Bueno, primero que todo, sí hay momentos y lugares en los cuales la fuerza se conserva totalmente. Perdón, la fuerza no, la energía. Por ejemplo, cuando usted saca un satélite, usted sabe que está la Tierra y está la atmósfera. Cuando el satélite ya está por acá fuera de la atmósfera, aquí no hay aire. De hecho, la temperatura es muy bajita, es 2.7 Kelvin. Entonces, aquí la energía
podemos decir que prácticamente se conserva en su totalidad. Otra cosa es que podemos hacer que estando dentro de la atmósfera, por ejemplo, usted tira una bola de boliche que está llena de cemento y usted la tira desde una altura o la deja caer desde una altura corta, digamos unos 5 metros, 3 metros, 2 metros. La cantidad de energía que, puesto que una bola de boliche llena de cemento pesa mucho, ¿cierto? Tiene una masa alta. La cantidad de energía que el aire le puede quitar a esa bola de boliche es despreciable respecto de la energía que ella posee, ¿cierto? Entonces ahí uno puede asumir que la energía se conserva. Otra forma, por ejemplo, para eliminar la fricción en los experimentos de mecánica, por ejemplo, en los experimentos de colisiones, es poner esto se llama un riel de aire. ¿Qué es un riel de aire? Es un dispositivo de esta forma. Imagínate que esto es una tapa y esto es un caballete, ¿cierto? Esto es un caballetico. Esto no es una casa, esto es un caballete. ¿Listo? Entonces, aquí, digamos, aquí está el piso, por aquí hay unas mangueritas. Entonces, en este caballete supongamos de aluminio, tiene una serie de agujeritos por todo el lado. Lo mismo, agujeritos en esta otra tapa al otro lado, ¿de acuerdo? Si haces un mecanismo mediante el cual salga aire por esos agujeritos, cualquier objeto que montes encima va a estar flotando, como flotan las fichitas sobre las mesas de hockey en los parques de diversiones. Entonces, a pesar de que por ahí está saliendo aire, la fricción de este objeto contra el aluminio va a ser prácticamente cero, así como la fricción de las fichitas contra la mesa de hockey en el parque de diversiones es casi cero. Entonces, en un caso de estos, uno puede asumir que en un trayecto corto, ¿cierto? En un trayecto corto, digamos 1 metro, 50 centímetros, la energía que el aluminio le quita por fricción al cuerpo que esté aquí flotando va a ser prácticamente cero. Entonces, vos tenés razón en que en la vida real, en la vida cotidiana, chao, que le vaya bien, en la vida cotidiana es, digamos, difícil eliminar totalmente la fricción o la viscosidad, eso es difícil. Sin embargo, la conservación de la energía puede obtenerse si hablamos de distancias cortas, de tiempos pequeños o de buenas lubricaciones en las superficies, etc. Muy bien, entonces estos dos tipos de fuerza que acabamos de definir le permiten a uno entender si se conserva o no se conserva la energía. Ahorita, en más o menos una media hora, vamos a dar una propiedad súper importantísima de qué es una fuerza conservativa en términos de la energía potencial. Pero antes debemos hablar sobre ejemplos físicos que son muy utilizados en el tema de conservación de la energía. Por ejemplo, un plano inclinado. ¿Listo? Y aquí entonces vamos a decir que tanto el plano como el piso, como el suelo, están sin fricción. ¿De acuerdo? Entonces, si usted suelta un objeto desde acá, él deslizará libremente, ¿cierto? Entonces, desliza libremente. Deslizar libremente significa que no hay fuerza que le robe energía. No hay fuerza que le robe energía, que se la quite o que la transforme en calor. Porque en mecánica básicamente robar es transformar la energía inicial que él tenía o parte de ella en calor. Entonces, supongamos que esto es una altura de 2 metros y que de aquí hay unos 3 metros. Entonces, a través de la conservación de la energía mecánica podemos
hallar rápidamente cuánto vale la velocidad en este punto. Digamos, vamos, para que hagan ahí bien el dibujo los que estén copiando, digamos que este va a ser el punto número 1 o el tiempo número 1, este va a ser el punto número 2, este va a ser el punto número 3. Entonces, según ese dibujo que usted tiene allí, podemos decir que la energía en el punto 1, la energía total, digamos, energía mecánica en el punto 1 es igual a ¿qué? Son la suma de todas las energías que tiene el cuerpo en ese momento. Entonces podríamos hablar de... De todas no, solo de la cinética y la potencial. Eso. O sea, en ese caso, en ese sistema solamente funciona la energía cinética y la energía potencial. Y en el punto 1, ¿cuánto vale la energía del cuerpo? Supongamos que el cuerpo tiene una masa de 1 kilo o de 2 kilos. La energía cinética vale 0. Pero la energía cinética en el punto 1 vale 0, porque no se mueve. La energía potencial Y la energía potencial en el punto 1 vale mg por h, donde la masa ya dijimos que eran 2 kilos. La gravedad sabemos que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Y la altura acabamos de decir que eran 2 metros. O sea que toda la energía es potencial. En este punto toda la energía es potencial. Ahora, miremos en el punto 2. La energía en el punto 2, perdón, la energía mecánica, esto es energía mecánica en el punto 2, va a ser otra vez la energía cinética en el punto 2, pero esta ya no es 0, esta es 1/2 de mv cuadrado, pero la velocidad en el punto 2 al cuadrado más la energía potencial en el punto 2. ¿Cuánto vale la energía potencial en el punto 2? 0. 0, porque cuando el cuerpo llegue acá, entonces sucederá que este es el piso y ya no tiene altura. Entonces, la altura es 0. Entonces esta vale 0. Entonces tenemos que la energía mecánica en el punto 1 es igual a mgh y la energía mecánica en el punto 2 es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en el punto 2 al cuadrado. ¿Qué dice la conservación de la energía? Que la energía mecánica en el punto 1 tiene que ser igual a la energía mecánica en el punto 2 y tiene que ser igual a la energía mecánica en el punto 3 y en todos los posibles puntos. Y esto se cumple solo cuando no hay fuerzas conservativas. Perdón, no hay fuerzas no conservativas, que también se les llama fuerzas disipativas. Vuelvo y repito, las fuerzas disipativas son aquellas que convierten la energía en calor. Otro poquito, profe. Profe, Ajá. pues ahorita cuando vos estabas hablando de las energías disipativas, hablamos de la fricción y de la viscosidad. Sí.
hay una fuerza que pero solamente creo que aplica para líquidos. Usted me corrige si de pronto estoy bien contestado el concepto, que es una fuerza o energía de empuje. ¿Es fuerza de empuje o energía de empuje? La energía de empuje. Sí, pero Pues energía no, sí, la fuerza de empuje o de flotación también la llaman en algunos libros. Esa también, esa aplica más que todo, pero para los líquidos, y también es disipativa. Sí, esa fuerza es disipativa. Primero porque no tiene un potencial del cual derivarlo, que eso es lo que es la propiedad fundamental que vamos a ver enseguida. Y segundo, que siempre que un cuerpo se sumerge dentro de un fluido y el fluido ejerce una fuerza de empuje sobre ese cuerpo, cuando esa fuerza de empuje termina de empujarlo hasta la superficie o hasta cierta parte del fluido, se crean ondas dentro del fluido que absorbieron energía básicamente del cuerpo que estaba sumergido, bueno, o del potencial gravitacional. Sin embargo, ahí no es tan sencillo hablar de ese caso. Por lo siguiente, voy a hacer un paréntesis ahí de un minuto para explicarle al compañero. Cuando usted sumerge dentro de un fluido, un cubo, por ejemplo, un cubo de madera, usted sabe que él va a flotar. Cuando usted lo sumerge cierta altura h, pues cierta distancia h, usted debe gastar energía, ¿cierto? O sea, de sus músculos sale energía química que se convierte en energía potencial que el cuerpo adquiere en este punto. Si usted lo suelta desde acá, él va a comenzar a ascender y va a llegar aquí con una velocidad diferente de cero. O sea que la velocidad que él adquirió acá fue a costa de la energía que usted invirtió al inicio, ¿cierto? Sin embargo, no sucede que cuando él llegue acá y tenga cierta velocidad, el agua esté totalmente estática. El agua ondula a causa del movimiento de este cuerpo, y para el agua poder ondular tuvo que haber extraído energía básicamente del movimiento de este cuerpo. O sea que la energía cinética con la que él llega aquí no es totalmente la energía con la que usted lo sumergió. Entonces se puede decir que esta fuerza de empuje, que se le nota con el vector E, no es conservativa, pero se pueden hacer algunas aproximaciones con profundidades pequeñas en donde sí se pueda considerar como conservativa, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no es tan sencillo porque aquí en este ejemplo del agua la energía no se convierte en calor, como lo dijo la definición que hice ahorita, sino más bien se convierte en ondulación, ¿cierto? En ondas. Bueno, dejando de lado este ejemplo que es muy interesante, continuemos con el ejemplo del plano inclinado. Y habíamos dicho entonces que la energía mecánica en el punto 1 tenía que ser igual a la energía mecánica en el punto 2, y de allí podemos obtener la velocidad en el punto 2. O sea, mgh, que es la energía en el punto 1, será igual a un medio, dame un segundo, de la velocidad en el punto 2. Entonces, si cancelamos las masas, obtenemos que la velocidad en el punto 2 es simplemente raíz de 2gh, que también lo hubiéramos podido obtener haciendo las ecuaciones cinemáticas desde el principio, de pronto un poco más largo el tratado. Ahora sí, preguntas. Para decirle que la velocidad era 6.26. Muy bien, gracias. Entonces, la velocidad en el punto 2 al compañero, ¿cómo es tu nombre? Juan Pablo Mazo. La velocidad del compañero Juan Pablo le dio 6.26 metros por segundo. Ok, entonces es una forma fácil de encontrar la velocidad. Observen que la velocidad en este ejemplo, en nuestro ejemplo, tenemos un plano inclinado, el
el bloque comienza desde este punto, llega hasta este punto, y la velocidad en este punto es esa cuando las fuerzas son totalmente conservativas, o sea, no se considera el aire. La velocidad en este punto es idéntica a si hubiéramos dejado caer el cuerpo desde una altura h. Esto es un hecho sumamente importante de las fuerzas conservativas. Y lo voy a repetir un poco más despacio. Si usted deja caer por este plano inclinado, este cuerpo, y el plano inclinado tiene una altura h, este cuerpo recorre toda esta distancia, observe, hasta llegar al punto 2. Si usted simplemente lo hubiera dejado caer desde h, o sea que el cuerpo no hubiera recorrido toda esta hipotenusa, sino solamente el cateto, supongamos que usted tiene el mismo cuerpo desde la altura h, usted lo deja caer, entonces vuelve y practica la conservación de la energía, diciendo que la energía al inicio, que es mgh, es igual a la energía al final, que es un medio de la masa por la velocidad en 2 al cuadrado, y vuelve y le da que la velocidad es raíz de 2gh al final. Este hecho es un hecho muy significativo de las fuerzas conservativas, y es que el trabajo que realiza una fuerza conservativa, que ya enseguida vamos a definir trabajo, no depende de la trayectoria. O sea, si este cuerpo recorre toda esta distancia o recorre esta, igual va a obtener la misma velocidad cuando llegue a este punto, independiente de la trayectoria que lleve. Por ejemplo, usted podría empezar a hacer planos inclinados cada vez más acostados o más empinados, y no importa cuál de estos planos inclinados haya tomado usted, la velocidad en este punto será la misma. Eso sucede porque la fuerza es conservativa. Si la fuerza no fuera conservativa, la distancia que recorre el cuerpo sí importaría bastante. Muy bien. Otro ejemplo sobre la conservación mecánica, o la conservación de la energía mecánica, es la energía en un péndulo. Entonces la energía en un péndulo, pues esto es un objeto de masa m, que digamos que este es el piso. Entonces al inicio tiene una cierta altura h. Cuando el objeto va bajando, pues aquí ya tiene una altura menor, ¿cierto? Una altura h minúscula. La energía en este punto 1 y en este punto 2 y en cualquier punto de la trayectoria va a ser igual. Supongamos que usted lo suelta desde el punto 1. Al inicio toda la energía es potencial. Luego la energía potencial empieza a disminuir hasta que llega al mínimo de energía potencial, que es esta. Posteriormente, en el punto 1 la velocidad es 0, mientras que en el punto 2 la velocidad es máxima. Cuando el cuerpo pasa de este punto 2, él comienza a aumentar nuevamente su altura respecto del piso, y resulta que la velocidad comienza a disminuir paulatinamente hasta que vuelve a hacerse 0 al otro extremo. Por la conservación de la energía, estas dos alturas deben ser iguales, porque si esta fuera menor que esta, entonces la energía al inicio, que es mgh, y esta supongamos que fue una mgh', si él se frena acá, llega hasta acá, y usted lo soltó desde este punto 1, si esta altura h' no fuera igual a esta h, entonces estas dos energías serían diferentes, y por lo tanto la energía mecánica no se conservaría, no sería una constante, y si no fuera una constante significa que allí hay fuerzas disipativas. ¿De acuerdo? O sea, esto es en el caso en donde esas alturas fueran diferentes. Pero como estamos tratando sistemas donde no hay fricción con el aire, donde se puede considerar prácticamente despreciable, entonces estas dos alturas van a ser iguales. Preguntas.
Muy bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a definir el último concepto asociado a la energía potencial o asociado a la energía mecánica, y es el cero de energía potencial. El cero de energía potencial puede decirse de una forma un poco burda o ligera que es el piso, entre comillas, del sistema de referencia en el cual yo esté trabajando. Entonces, usted es libre de escoger el cero de energía potencial donde usted quiera. Por ejemplo, en este sistema de coordenadas, en este sistema, yo escogí el piso acá, o sea que ahí la energía potencial se hace cero. Pero otra persona, para resolver el mismo ejercicio, digamos encontrar la velocidad en este punto, puede escoger otro sistema de referencia en donde el piso no quede acá abajo, a una altura h minúscula, sino que el piso quede exactamente por donde pasa el péndulo en su posición de mínima energía potencial. Otra persona puede escoger un cero de energía potencial prima acá. Y todos los cálculos que usted haga en este sistema de referencia o en este sistema de referencia deben dar igual. Porque la energía, el cero de la energía potencial, digamos la energía potencial gravitacional, es independiente de en dónde se escoja el cero de energía potencial. Entonces, si usted va a hallar la velocidad acá, usted no necesita escoger el piso donde lo escogí yo, usted lo puede escoger justo acá arriba. ¿De acuerdo? En este ejercicio del plano inclinado, yo escogí el cero de energía potencial, yo lo escogí justo acá. Por eso dije que la energía potencial acá valía cero. Pero otra persona pudo haberlo escogido en la mitad del plano inclinado. Un poco más complicado, sí. Pero todos los cálculos darán lo mismo. Todos los cálculos darán lo mismo. Muy bien, este es el concepto de cero de energía potencial y con base en eso les dejo ahí un ejercicio propuesto para que lo discutan con el monitor. La otra hoja. ¿Cuál será la otra hoja? ¿Cuál? ¿Esta? La que venía anterior a esa. ¿Esta? Esa. Roba un poquito, por favor. Suba un poquito, profe, haga el favor. No, porque el profesor tiene el micrófono abierto. Muy bien. Con esto vamos a pasar a definir el concepto de trabajo. Trabajo. En física, el trabajo no es lo mismo que en la sociedad, pues en la cotidianidad. El trabajo es una función que puede definirse como, o su significado físico es, digamos, es la energía necesaria para trasladar un cuerpo de un punto
R1 a un punto R2 mediante una fuerza F. Mediante una fuerza F. Diferente a lo que sucede en la cotidianidad, donde uno dice, Juan trabaja, Pedro trabaja. En física, lo que realiza el trabajo es la fuerza. La fuerza realiza el trabajo. Entonces vamos a decir que si esta es la Tierra, pues este es el piso y este es un objeto de cierta masa m, entonces la gravedad, la fuerza de la gravedad realiza el trabajo de llevar este objeto de acá hasta acá, o sea, de un punto R1 hasta, digamos hasta acá, esto va a ser un punto R2. O sea, el trabajo para trasladar este objeto de aquí a acá, que normalmente se llama D a la resta R1 menos R2, normalmente. Entonces, el trabajo para trasladar este objeto una distancia D lo realiza la gravedad. Diferente a lo que sucede en la cotidianidad, donde uno dice que fulanito o fulanita trabajan. Aquí los que trabajan son las fuerzas. Y el trabajo es una función de energía gastada o invertida o energía necesaria en trasladar un cuerpo de un lugar a otro. ¿De acuerdo? Eso es el trabajo. La fórmula mediante la cual se calcula el trabajo es la integral desde R1 hasta R2 de la fuerza producto punto el desplazamiento. Si de pronto no estamos muy familiarizados con las integrales, podemos decir que el trabajo se define como la fuerza paralela al desplazamiento por el desplazamiento. La fuerza paralela al desplazamiento. En general, esto es fuerza por desplazamiento por el coseno de teta. Claramente, si la fuerza se mide en newtons y el desplazamiento se mide en metros, es todas las unidades que ya conocíamos de Julius. Por lo tanto, el trabajo es energía. Muy bien. Profe, no hay distancia en el trabajo. Una preguntita acá. Cuéntame. Si uno viene y de pronto Levanta una caja. levanta uno una caja, ¿cierto? En una posición. Y de pronto uno la levanta hacia arriba. Ya uno, por ejemplo, está haciendo un trabajo, pero si uno viene y la vuelve a colocar donde la encontré inicialmente, habría trabajo. Sí. Mira, tú llegas, esta es la Tierra, la gravedad jala el cuerpo hacia abajo y tú estás jalando el cuerpo desde este punto 1 hasta este punto 2, lo estás desplazando mediante una fuerza, ¿cierto? Esta distancia. Entonces el trabajo que realizaste es la fuerza que debes hacer por la distancia, suponiendo que la fuerza es totalmente paralela al desplazamiento, que eso es lo que voy a pasar a explicar enseguida. Entonces resulta que la fuerza mínima que tú debes hacer para poder desplazar este objeto es igual a la fuerza que la gravedad le hace hacia abajo. O sea, debes hacer trabajo para vencer la fuerza de la gravedad. Por eso cuando usted sube unas escalas se cansa,
porque en cada escala usted debe vencer la fuerza de la gravedad y de sus músculos debe gastarse energía para poderlo elevar a usted desde el piso 1 hasta el piso N. En cada peldaño usted debe gastar energía porque usted desplazó toda su masa corporal venciendo la gravedad mediante una fuerza que mínimamente debe ser su peso, mínimamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra conclusión que se deduce de esta discusión que estamos haciendo de trabajo es el hecho de que si una persona se para con unas sendas pesas acá, de 50 kilos en cada lado, y se queda ahí parada sosteniéndolas, no va a realizar trabajo. ¿Sí lo ven? Si él se queda con esas pesas ahí, el trabajo es cero, porque está haciendo fuerza para vencer la gravedad, pero no está desplazando las pesas. O sea que el desplazamiento da cero y cualquier fuerza por cero da cero. O sea que no basta sostener un objeto, no basta hacer esfuerzo. Es necesario para poder realizar trabajo mediante la fuerza que usted esté haciendo, hacer desplazamientos también. Eso es una cosa importante. Otra cuestión importante es la descomposición de qué es la fuerza paralela y la fuerza perpendicular. Entonces esto ya es un concepto un poquito más de vectorial. Supóngase que esta raya es la línea de desplazamiento mediante la cual este va a ser el eje de desplazamiento. Eje de desplazamiento por el cual usted va a desplazar un objeto. Y usted va a desplazar ese objeto, lo va a desplazar con una fuerza arbitraria, o sea, una fuerza que forme un ángulo cualquiera. ¿De acuerdo? Miren que yo la línea no la hice paralela al piso, o sea, el eje de desplazamiento no lo hice paralelo al piso, porque esto que les voy a decir vale para cualquier eje. Entonces, esta fuerza siempre se va a poder descomponer en una fuerza que sea paralela al eje, más una fuerza que sea perpendicular al eje. O sea, este vector se llama el vector paralelo de la fuerza y este se llama el vector perpendicular de la fuerza, paralelo al eje y perpendicular al eje. Muy bien, entonces este es el concepto de fuerza paralela y fuerza perpendicular. Por lo tanto, en cada problema que usted tenga, debe encontrar la fuerza paralela al desplazamiento para poder calcular el trabajo. O sea, puesto que la forma de calcular el trabajo es fuerza paralela por desplazamiento, usted en cada problema debe encontrar esta componente de la fuerza. Un ejemplo. El ejemplo típico de una señora que arrastra una maleta de viaje con unos 30 kilogramos de masa, ¿cierto? Y ella lo lleva con una fuerza de 2 newtons. Listo. Lo va a arrastrar, la va a desplazar desde un punto que vamos a llamar 0 hasta la caja de una recepción, unos 30 metros. Entonces resulta que este es el eje de desplazamiento, en este caso coincide con el piso, en este caso. Entonces la fuerza tiene una componente que es paralela y una componente que es perpendicular. Supongamos que la señora está arrastrando la maleta con un ángulo de 20 grados. Entonces en este caso la fuerza paralela es igual a la magnitud de la fuerza
multiplicada por el coseno de 20. Y el trabajo entonces será fuerza paralela por desplazamiento, y esto da 2 coseno de 20 por 30 metros. Y esto da en unidades de energía, esto da 60 coseno de 20 julios. Cada ejercicio se debe encontrar cuál es la fuerza paralela. Por ejemplo, preguntas. Deme un segundo. Muy bien, preguntas. Un ejemplo es el ejemplo que colocaba ahorita de la fuerza de la gravedad, que intenta desplazar un objeto de un punto 1 hasta un punto 2. O sea, desde aquí hasta aquí. Resulta que el desplazamiento, la línea de desplazamiento es esta, y la fuerza apunta en esa misma dirección. Entonces, en el caso de la gravedad, pues lo dibujo así ladeado porque ustedes saben que la Tierra es aproximadamente esférica y la gravedad apunta hacia el centro de la Tierra, por lo menos hacia el centro de masa de la Tierra. Entonces, la fuerza gravitacional, que es mg, será paralela al desplazamiento d. Entonces, como es paralela y no hay que poner cosenos ni hay que hacer nada. Otro ejemplo, gracias Nata. Otro ejemplo es la fuerza de la fricción. Supóngase que usted está deslizando la maleta del ejemplo anterior mediante una fuerza de 2 newtons. Un ejemplo cualquiera, un ángulo de 20 grados. Y lo va a desplazar unos 30 metros. Si consideramos la fricción, entonces, porque las fuerzas no conservativas se dejaban de lado cuando se utiliza la conservación de la energía, pero esto ya es un tema ligeramente diferente, en donde no hemos estipulado que no puede haber fricción. Entonces, la fuerza de la fricción, si esto está deslizando, la fuerza de la fricción se opone al movimiento solo cuando está deslizando, porque hay un caso en el cual la fuerza de la fricción
actúa en la misma dirección del movimiento del cuerpo. Entonces, si está la fuerza de la fricción, entonces el desplazamiento, la fuerza de la fricción y el desplazamiento de son antiparalelos, o sea, este es menos el vector, mientras que el desplazamiento va hacia allá, mientras que el vector D va hacia allá, la fuerza de fricción va hacia el otro lado. Entonces ahí el ángulo formado θ, que es igual al ángulo formado entre la fuerza de fricción y el desplazamiento, es igual a 180 grados o a pi. Por lo tanto, el trabajo en ese caso da fuerza paralela por desplazamiento. Esto es fuerza por desplazamiento por coseno de 180. Y esto da entonces menos F por D. Este signo menos nos puede estar indicando, nos indica que la energía se está perdiendo. O sea, la fuerza de la fricción le resta energía a un objeto que se desplaza a cierta distancia D mediante una fuerza que sí sea conservativa. De acuerdo, en este caso el ángulo entre los dos es 180. Preguntas. Preguntas. Profe, ¿puedo volver a explicar eso? Ok. Imagínese que usted está arrastrando o deslizando esta caja mediante esta fuerza. La fuerza que usted hace es esta, pero el piso le está haciendo una fuerza a la caja que es esta. Entonces hay dos agentes realizando trabajo. Una cosa es el trabajo que realiza usted y otra es el trabajo que realiza la fuerza de fricción. El trabajo que realiza usted ya lo analizamos en el ejemplo anterior, donde sí hay que hallar la fuerza paralela que se relaciona con la magnitud de la fuerza, que son 2 newtons por el coseno de 20. Y esta fuerza va a ser la fuerza que usted utilice para calcular el trabajo que usted hace. Mientras que esta otra fuerza está formando un ángulo de 180 con el desplazamiento. Dado que usted debe descomponer en todos los casos, en todos los problemas, debe descomponer la fuerza en la paralela y la perpendicular, entonces en este caso, si este es el eje de desplazamiento, la fuerza da hacia allá, solo tiene componente paralela. Pero miren que es antiparalela. Aquí el ángulo es θ, aquí es 20, aquí es θ, y aquí ¿cuánto es? 180. Entonces la fuerza paralela realmente es toda la fuerza, pero como el trabajo está definido mediante el producto punto de la fuerza con el desplazamiento, como lo vimos acá. O sea, este puntico acá no era gratis, este punto es el producto punto. Entonces, como está definido mediante el producto punto, aquí hay que colocar la magnitud de la primera fuerza, que es F, la magnitud del desplazamiento, que es D, y el coseno del ángulo que sea formado entre los dos vectores. En este caso ese ángulo vale 180 y coseno de 180 vale menos 1. Por lo tanto, el trabajo da menos FD. Y les contaba que este es un símbolo de que la energía se pierde o de que el trabajo que realiza la fricción es negativo. O sea, en vez de proporcionar la energía al cuerpo, se la quita. Es energía menos. Porque le proporcionará entonces más bien energía en forma de calor, pero no es el tema en el momento. Vamos a estudiar otra forma u otro concepto igualmente válido e importante acerca de qué es trabajo. El trabajo
el trabajo se puede ver también como un mecanismo de transformación de energía entre diferentes tipos de energía. Por ejemplo, supóngase que este cuadro va a simbolizar la energía potencial. Supóngase que este otro cuadro o depósito va a simbolizar la energía cinética. Supóngase que este va a simbolizar la energía del calor o energía en forma de calor. Entonces, vamos a analizar la conversión de energía entre estos depósitos de energía en la caída de un cuerpo, en la caída libre de un cuerpo. Entonces usted tiene el mismo bloque de masa M y usted lo va a dejar caer hacia la Tierra. Inicialmente la energía potencial ocupa el 100%, pero cuando usted lo deja caer y llega a la superficie, entonces toda esta cantidad de energía potencial se evacuó hacia energía cinética, y ya si al inicio esto eran 30 julios de energía potencial, al final van a ser 30 julios pero de energía cinética. O sea que el depósito de energía potencial se vació y se convirtió toda en energía cinética. ¿Quién transformó la energía potencial en cinética? La fuerza de la gravedad. O sea, la fuerza gravitacional o la fuerza del peso, que es una fuerza conservativa, transformó toda la energía potencial en cinética. O sea, vació este depósito y llenó este. ¿Mediante qué mecanismo? Mediante el mecanismo del trabajo. Entonces, el mecanismo natural del trabajo aplica una fuerza que es mg y lo multiplica por la distancia h desde la cual cae, y este mecanismo es el que transforma toda la energía potencial en energía cinética. Muy bien, esta es otra interpretación del trabajo. También existe la interpretación de transformar energía cinética en calor. Ejemplo, usted lanza un objeto con cierta velocidad inicial sobre una superficie que es rugosa. Entonces, después de cierta distancia, el objeto se detiene. ¿Qué se hizo? La energía cinética que había acá se transformó en calor, que se simboliza como Q. Se calentó tanto el cuerpo como la superficie. ¿Qué fuerza realizó esa transformación? La fuerza de la fricción. ¿Mediante qué mecanismo? Mediante el mecanismo del trabajo, que se define como fuerza de fricción por desplazamiento con un signo menos. Entonces, la fuerza de fricción utiliza el mecanismo natural del trabajo para transformar lo que antes era energía cinética en energía de calor. Un tercer ejemplo es el ejemplo de un cuerpo que se desliza sobre una superficie. Cuénteme. Entonces, por favor, eso. Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, en ese caso, el rozamiento de la partícula en el de arriba, en el de la caída libre, sí. Ajá. Si nosotros consideramos el rozamiento que tiene el cuerpo con el viento, cuando va cayendo, entonces no se va a transportar toda la energía potencial, no se va a transferir al depósito. Sí, tienes razón, eso ya lo dijimos. O sea, si consideramos el aire, entonces el cuerpo le transfiere energía al aire. Y entonces si aquí habían 30 julios, se pasarán para acá, digamos, 29 y para acá un julio. Exacto. ¿Cierto? Sí, tienes toda la razón. Gracias, doctor.
Muy bien. Un último ejemplo es un objeto que se mueve por una superficie pero lisa, o sea, superficie lisa, sin fricción. Y cuando llega a este extremo se choca con un resorte, con un muelle. Entonces aquí lleva velocidad inicial. La situación final es que el resorte se comprimió totalmente y el bloque quedó ahí. Justo en este punto la velocidad vale 0 y la altura vale 0. Entonces toda la energía se convirtió en energía ¿qué? Potencial elástica. O sea, toda la energía que antes era energía cinética, que este era el depósito de energía cinética, se transformó en energía potencial pero elástica o del resorte, se almacenó dentro del resorte. Entonces, ¿quién realizó esta transformación? ¿Qué fuerza realizó esta transformación? No, fuerza. ¿Qué pasa? Siga hablando, era. ¿Qué fuerza realizó la transformación de esta energía cinética que teníamos al inicio, acá, en energía potencial elástica del resorte? No es la fuerza elástica. Exactamente, la fuerza elástica que es menos K por X, llamada también la fuerza de Hooke, se encargó de realizar el trabajo de almacenar toda la energía cinética que había acá dentro del resorte. Hay un experimento que siempre me gusta comentar en este tipo de clases, que me parece un experimento bastante bonito, y es digamos la prueba de que dentro de un resorte se almacena energía, o se almacena la energía. Y es el siguiente experimento. Imagínese que usted con los dedos comprime un pequeño resorte, usted lo comprime, y luego de comprimirlo entonces lo amarra con un hilo. ¿De acuerdo? Entonces supuestamente de sus músculos, de los dedos, de su cuerpo, salió energía que antes era energía potencial química en sus músculos y se almacenó dentro del resorte, o sea, usted se la entregó al resorte. Una forma de determinar que en efecto allí está almacenada es lanzando este resorte a un ácido. Cuando lanza el resorte al ácido, pues el ácido corroe tanto el hilo como el resorte. Si la energía realmente estaba ya almacenada, entonces el ácido debe, digamos, calentarse o soltar burbujitas y debe comportarse ligeramente diferente de aquel caso en el cual usted tiene el mismo recipiente y suelta el resorte sin estirarlo. Y en efecto, este experimento usted lo puede buscar en YouTube, lo puede ver. Y sucede de la forma que les digo. Usted suelta el resorte y el ácido se calienta. Como prueba de que en el interior del resorte, en los átomos del resorte, se encontraba almacenada la energía que usted antes le había entregado. Muy bien. Ya hemos dado los principales brochazos acerca de qué es trabajo, energía. Entonces vamos a ver la relación que hay entre el trabajo y la energía. Hay una relación muy estrecha, por lo menos entre el trabajo y la conservación de la energía. Entonces, digamos, una fuerza conservativa es aquella. Esto ya es una definición matemática para las fuerzas conservativas que puede ser derivada de una función de energía potencial.
Entonces, a forma de lista, les voy a enumerar por lo menos la energía potencial elástica. La gravitacional todavía no la trabajemos. La energía potencial elástica. Energía potencial elástica. Es un medio de la constante del resorte por la distancia que se comprime el resorte al cuadrado. Distancia que se comprime el resorte al cuadrado. Entonces, si usted deriva la energía potencial elástica con respecto a X y lo multiplica por un signo menos, esto le va a dar la fuerza elástica. Veamos a ver si es verdad. La derivada de la energía potencial elástica respecto a X es igual a abajo el 2 sobre 2K por X a la 2 menos 1. Y esto da, en efecto, K por X. Si lo multiplica por un menos, entonces le da la fuerza elástica que es K por X. Podemos definir que una fuerza conservativa, una fuerza es conservativa si matemáticamente se puede expresar como menos la derivada con respecto a la posición de una función de energía potencial. Esta es la definición matemática. Siempre que para una fuerza exista una energía potencial, tal que cuando usted derive la energía potencial obtenga la fórmula de la fuerza, esa fuerza se llama fuerza conservativa. En el caso de la gravedad, puesto que no hemos visto la función de energía potencial gravitacional, bueno, yo se las escribí ahora, pero dejémoslo simplemente como una curiosidad, ver que la energía potencial gravitacional es G por M minúscula sobre R con un signo menos, y si usted deriva esto, entonces la derivada de la energía potencial gravitacional respecto a la posición es igual a menos GMM por la derivada de R a la menos 1 con respecto a R, y esto es menos 1 GMM R a la menos 2, y esto es GMM sobre R cuadrado. Entonces, si usted multiplica esto por un signo menos, le da la fuerza gravitacional, que ya habíamos dicho que era menos GMM sobre R cuadrado, que fue al inicio de la clase. O sea que en efecto la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa, porque posee una función de energía potencial que es esta, a través de la cual se puede deducir la fuerza. Por ejemplo, la fuerza de fricción no tiene una función potencial. La fuerza de la viscosidad tampoco. Entonces no es una fuerza conservativa. Una aclaración importantísima que debía hacerse es que las únicas fuerzas que realizan trabajo son las fuerzas paralelas, puesto que el trabajo es fuerza paralela por distancia. Las fuerzas perpendiculares no hacen trabajo, no trabajan o no realizan trabajo. Fuerzas perpendiculares como cuáles. Observen esto. Esto es un péndulo que se está desplazando en esta trayectoria. Usted sabe que
la velocidad siempre es tangente al radio. La tensión es una fuerza que es perpendicular al desplazamiento en todo punto. La tensión no hace trabajo. La fuerza de la tensión no hace trabajo porque es perpendicular. Por ejemplo, cuando esta caja se desplaza de un punto a otro, de acá a acá, se desplaza por ejemplo con esta fuerza F, ya sabemos que esta sí hace trabajo, pero hay una fuerza que es perpendicular al desplazamiento, que es la fuerza normal. La fuerza normal no hace trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. Esas son cosas sumamente importantes a la hora de tener en cuenta la realización de cualquier ejercicio por el método de trabajo y energía. Las fuerzas perpendiculares no realizan trabajo. Entonces, como ya definimos qué es exactamente una fuerza conservativa, vamos a deducir lo que se conoce en la ingeniería como el teorema del trabajo y la energía. Entonces, si las fuerzas son conservativas, entonces el trabajo, que se define como la integral de F producto punto con dr, desde R1 hasta R2, ese producto punto se puede suavizar, aunque también se puede hacer la demostración para cualquier ángulo, pues lo podemos suavizar como fuerza por distancia por dr, y como esta fuerza es menos la derivada con respecto a R de una función potencial por dr, esto se cancela y queda que el trabajo conservativo, ojo a este signo, conservativo, es igual, este menos sale de la integral, y la integral de dp es EP, o el cambio en la energía potencial, y esto es menos la energía potencial evaluada en el punto R menos la energía potencial evaluada en el punto R inicial. Lo voy a volver a copiar. En resumidas cuentas, el trabajo conservativo es menos el cambio en la energía potencial. ¿Para qué sirve este teorema? Sirve para evitar hacer esta integral. Siempre que usted tenga fuerzas conservativas, usted se puede ahorrar la realización de esta integral. Siempre. Hacer esa integral con producto punto y todo a bordo puede resultar muy engorroso y no tan sencillo en ciertos ejemplos, en ciertos ejercicios. Un ejemplo de esto, miren, un objeto cae una distancia h, desde aquí hasta aquí, listo. Entonces usted tendría que calcular, tendría que hacer la multiplicación de la fuerza de la gravedad, producto punto con la distancia, y evaluarlo desde el punto R1 hasta el punto, digamos, si este es el centro de la Tierra, aquí lo dibujé mal, voy a volver a dibujar. Supóngase que el objeto cae hasta un punto R2 y cae desde una posición R1. Entonces usted debería hacer esta integral desde R1 hasta R2, y esto le da el trabajo. Pero es simplemente
por el teorema que acabo de mostrar, es simplemente calcular el cambio en la energía potencial por un signo menos. Entonces la energía potencial en el punto R1 es mgR1. La energía potencial en el punto 2 es mgR2. Y esto es todo. Mejor dicho, esto es mgR1 menos R2. Ya ahí incorporé el signo menos, porque el cambio sería la final, que es esta, menos la inicial. Con el signo menos quedaría la inicial menos la final, y esto es la inicial menos la final. Entonces, digamos que esta es la primera parte del teorema del trabajo y la energía. ¿Listo? Muy bien. Ahora veamos si las fuerzas son... Señor. No, profe, hágale. Si las fuerzas son arbitrarias. O sea, no importa si son conservativas o no. Fuerzas conservativas o fuerzas no conservativas. No importa, cualquiera de las dos. El trabajo entonces se define como la integral de f.dr. Y esta demostración de pronto ya sí es más transparente. La fuerza es masa por aceleración. En un sistema donde no cambia la masa. La aceleración, la masa sale, la aceleración es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Pero este dt usted lo puede poner aquí, o sea, y esto es otra vez la velocidad, y la velocidad es paralela a ella misma, por lo tanto esto es la integral de mv de v, y esto es mv cuadrado medios evaluado entre una velocidad inicial y una velocidad final, y esto que estoy encerrando acá se llama energía cinética. Voy a retirar ya la hoja. Ok. Listo. Ok. Entonces, vamos en este paso. El trabajo es la energía cinética evaluada entre la velocidad inicial y la velocidad final. Y esto da, la energía cinética. Y esto da el cambio en la energía cinética. O sea, el trabajo es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Pero observen, este trabajo es cualquier trabajo. Mientras que lo otro que habíamos escrito ahorita es solo el trabajo conservativo. O sea, solo el trabajo realizado por fuerzas conservativas. Esa diferencia debe ser notada en este momento. O sea, este es el trabajo total realizado tanto por fuerzas conservativas o no conservativas.
mientras que este es solo para fuerzas conservativas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, puesto que en general, en un sistema arbitrario usted tiene fuerzas conservativas y también tiene fuerzas no conservativas, el trabajo total se puede escribir como el trabajo que es conservativo más el trabajo que es no conservativo. Ya calculamos que es simplemente el cambio en la energía cinética. Ya calculamos que es menos el cambio en la energía potencial. O sea que de aquí podemos despejar el trabajo no conservativo. El trabajo no conservativo será el cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial. Pero esta ecuación no sirve para calcular, porque en los problemas que vamos a ver no es muy útil para calcular, porque usted el trabajo no conservativo lo puede calcular como la fuerza de fricción por la distancia. Pero esta ecuación sí sirve para ver que esto es la energía cinética final menos la energía cinética inicial, más esto es la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Entonces, si usted junta esto, queda la energía mecánica inicial menos, y junta con No, este. no quedaría la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Sí, por eso. Porque me equivoqué. Esta es la final, ¿cierto? Menos, entre paréntesis, podemos encerrar las cosas iniciales y quedaría la energía mecánica inicial, y este es el trabajo no conservativo. O sea que el trabajo no conservativo es igual al cambio en la energía mecánica. Esta ecuación, como les digo, no sirve para calcular, porque para usted calcular el trabajo no conservativo, pues multiplica la fuerza no conservativa por la distancia y es más fácil. Pero esta ecuación sí sirve para realizar un concepto importante, y es que si no hay fuerzas disipativas, o sea, si en un sistema todas las fuerzas son conservativas, el cambio en la energía mecánica es cero, porque el trabajo realizado por esas fuerzas daría cero. Y si no hay fuerzas disipativas, entonces la energía mecánica total se conserva. O sea, mejor dicho, este es el teorema de la conservación de la energía visto desde la óptica de las fuerzas conservativas, y sirve para deducir que la energía mecánica no cambia cuando las fuerzas son conservativas. Muy bien, hemos visto todo el tema que era para la clase de hoy. Tengo una fe de ratas. En la clase anterior, el compañero Jair me llamó la atención sobre la última ecuación que habíamos encontrado para las tensiones, que teníamos unos ángulos alfa y unos ángulos beta. Luego lo revisé y en efecto yo me había equivocado por ahí una tangente, entonces ese cálculo sí está malo. Sí está malo. Yo no recuerdo cuánto había dicho Jair que daba, pero la última ecuación que deduje por un error ahí con una cotangente, entonces esa ecuación está mala, la deben revisar, o la debemos revisar. Quizás en estos días que tenga un poco más de tiempo, la desarrollo y se las mando escaneada. Muy bien. Ejercicios y cosas de esas, entonces con el monitor, él ya colgó en la plataforma un taller de 30 puntos. Recuerden que usted debe llevar tan siquiera 2 puntos, cada uno 2 puntos diferentes para la hora de asesoría con el monitor, que de hecho son muchas, son 6 horas a la semana. Preguntas, dudas o inquietudes.
Muy bien, muchachos, entonces una feliz noche. Chao. Igual, Igual, profe. muy bien, profe.